Hoy me toca acompañar acá a mi querido amigo el licenciado González Ascuaga en esta presentación, sustituyendo a otra amiga especialmente querida, que es la profesora Pilar Muñoz de Romano, quien se encuentra bien de salud, pero prefiere preservar su salud, y en un día tan frío como hoy, de frío extremo de que estamos pasando hoy, prefirió no salir porque se está cuidando. Pilar ha tenido varias presentaciones que hacer y se tuvo que mover mucho esta semana, así que hoy no salió. De todas maneras, Pilar me pidió que la reemplace en esta presentación y por lo tanto yo voy a dar lectura, le voy a poner voz a el texto que ella preparó para esta presentación. Pero aparte, elegí un texto de Fernando que voy a leer, que es un fragmento del cuento de Misia Carmen, donde describe la situación en la que se contextualiza el cuento. Eso lo voy a leer en forma posterior. Primero, me voy a dedicar a ponerle voz justamente a este texto en el que Pilar describe el libro y relata de alguna manera los contextos históricos en los que se desarrolla la vida de estos tres personajes, son tres personajes femeninos que Fernando relata en estos cuentos. Por Misia Carmen, lo que nos dice que haremos un viaje al pasado, ya que el tratamiento a una dama como Misia, muy común hasta hace un tiempo en Argentina y Uruguay, ya no se utiliza salvo en la literatura. Misia Carmen y otros cuentos correntinos es el título del libro que hoy se pone en circulación y cuyo autor es escritor e historiador, licenciado en Historia, don Miguel Fernando González Ascuaga, director del Museo Histórico Provincial. El libro ha sido publicado por la editorial Contexto, consta de 146 páginas y la portada muestra la imagen de quien suponemos representa a Misia Carmen. En esta obra narrativa, Fernando ha decidido alejarse un poco del rigor de la historia con mayúsculas para abordar la ficción histórica, pero no al punto de alejarse de su Itatí natal. Esta 15ª Feria Provincial del Libro está dedicada a la saga Buenavista, escrita por José Gabriel Ceballos. Uno de los libros que integran esta saga se titula Lo difícil que es salir de Buenavista. Yo creo que también debe ser difícil no volver a Itatí para quien ha nacido allí, vivido allí, como es el caso del autor de este libro. Libro que contiene 3 cuentos largos: Misia Carmen, Ernestina y la rubia Benedicta. 3 mujeres cuyas historias transcurren en tiempos distintos, pero que de algún modo están vinculadas entre sí. El autor ha elegido en este caso contar las historias abordando la ficción histórica, según la cual debe crear un mundo rico en detalles que sumerjan al lector en el pasado, permitiéndole experimentar la vida en otra época. Y González Ascuaga lo consigue plenamente. El lector se sentirá acompañando a esta dama mientras espera la llegada del pintor que va a retratarla, sentada en la sala que el autor describe tan minuciosamente. Se adentrará con ella en la historia de la época, 1870, cuando Itatí entraba en un periodo de transición social y económica en la cual la población indígena
manteniendo su etnia, empezaba a integrarse con los criollos, de tradición castiza en su mayoría, y la producción individual iba ganándole terreno a la comunitaria. En Ernestina se imaginará cabalgando junto a esta joven y una amiga a través del campo itateño, enterándose de quiénes son los dueños y acercándose a una leyenda. En La rubia Benedicta, un cuento conmovedor, será testigo de una historia de decadencia y dolor contada crudamente. La prosa de este autor es prolija, evocativa y fluida, lo que hace fácil la lectura, aun cuando contiene expresiones en idioma guaraní que no hacen necesaria la traducción, porque están insertas en un contexto narrativo que no requiere una nota al pie de página para interpretar su sentido. Aparecen en el texto varios personajes reales, todavía recordados, como los Bonastre, los Nielia, los Ascoaga, y la figura del gran poeta itateño Juan Carlos García. Confieso que comencé a leer el libro con la actitud crítica de quien sabe que deberá comentarlo, pero en algunos momentos me ganaba la historia y me sumergía en ella como una lectora común. Me permito rescatar un párrafo del primer cuento. Pasó don Juan Ferrer, muy de levita y bastón, por casa de su cuñado don Luis Nielia, que había cerrado su jabonería, su pulpería y su fábrica de dulces, y había despedido temprano a sus sirvientes de la carpintería de Rivera para aprontarse él mismo y esperar bajo el alero de su casa. Allí estaba don Luis, sentado en su sillón hamaca de la vereda alta del corredor largo de la casa, el sillón que nadie osaba tocar. Muy circunspecto, semicalvo, con su barba entrecana y sus ojos de un azul penetrante que calaba a quien lo mirase de cerca. Lo acompañaban con la estricta orden de no decir nada y solo escuchar los dos mozalbetes de la familia que se encontraban, Pedro Ferré y Simón Nielia, jóvenes primos hermanos. Fin de la cita. En resumen, luego de leer Misia Carmen y otros cuentos correntinos, sentirán que se han asomado a una Itatí que ya no existe, pero conserva gran parte de sus costumbres y tradiciones, con la memoria de quienes los han precedido. Son las palabras de Pilar hasta este lugar. Y ahora voy a leer un fragmento de Misia Carmen, el primer cuento largo del libro, que describe en forma extraordinaria la vida de la época y por sobre todas las cosas el contexto del hogar en el que se centraba la historia, ¿no? La mantelería de hilo tejida en la rueca y uso del hogar
por la señora de la casa, con guardas de deshilado cribado, aplicaciones de ñandutí, malla bordada, vainillas cruzadas, y en sempiternina, filet bordado, vainillas festonadas y bordadas con surcido, puntilla perimetral, crochet y bordados en relieve, con punto, relleno y festón, en el que la señora puso de manifiesto toda su sapiencia hogareña para estas preciosidades en la artesanía del hilo y la aguja, sapiencia aprendida de mirar y escuchar a sus mayores, a las mujeres de la familia, sapiencia de la casa, no de los libros, que está dispuesta a transmitir para que no se pierda, a enseñarla a sus nietas para que no lo olviden, a Ángela tal vez, la que más escucha y se sensibiliza con estos menesteres. Toda esta mantelería luce un blanco inmaculado que enceguece a la luz del sol. Se la usa, se la disfruta, se la exhibe, para que todos la contemplen y celebren a la autora. Y luego se la lava con agua de lluvia, se la perfuma, se la guarda en el arcón de madera encastrada, como siempre, como debe ser, y no tiene por qué no serlo para los actos solemnes y trascendentes de la familia, dignos de memoria. Encendeca tú esos candeleros que faltan, ordena misia Carmen a Eugenia, la mayor y la más presumida de sus nietas, apuntando con su abanico a dos hachones de pie olvidados en los rincones, que solo cobran vida y presencia en ocasiones dignas como esta. Enseguida nomás va a llegar el retratista y no va a saber ni dónde estoy. Faltaba más. Asiente golpeando ese su gran abanico con el brazo de su sillón. Su gran abanico de varillas de caoba, que al desplegarse deja ver un paisaje oriental lleno de dorados de cuño relampagueantes. Con lo que me ha costado prepararme para todo esto. Eugenia sonríe. Baético, mamá Carmen, tan presurosa ahora, si nos contó convencerla que se haga tomar la fotografía. Y a mí especialmente, figúrese que solo iba a faltar vuestra merced y ahora está tan alborotada. Acepté nada más todo esto porque me lo pidieron ustedes, mis nietas, porque no sé si lo hubiera hecho con mis hijos, y para no pelearles, que es falta. Válgame Dios, ¿a dónde vamos a ir con estas vanidades? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como nos decía el padre Juan Nepomuceno hoy día, a la gente de pro de las ensenadas. Ya anduvieron diciendo por ahí que el arte es blasfemo. Yo misma tengo mis cargos de conciencia. Si estuvieran Fray José o Fray Juan Nepomuceno Alegre, que no eran mancos en estos menesteres. Fray José, por ejemplo, tenía en su celda de su escuelita del convento un retrato pintado de él con sus discípulos. ¿Ha visto mamá Carmen? Encarnación, otra de las nietas de las mayores, irrumpe en la sala. Si usted misma dice que un santo como el padre Quintana permitió que se lo pintara, como tantos que no han sido pecadores ni mucho menos, ¿qué de malo puede haber que ahora la querramos retratar? Eso es otra cosa.
Ahí nomás está la diferencia. Aquello era pintura sobre el lienzo. Fíjese que Sofonías Piné también lo retrató al gobernador Verón de Astrada, Requiesca in pace. Murmura casi sí con pesar, bajando la voz y a la vista, mientras se santigua y aprieta fuerte con sus dedos el rosario de cuentas marrones que nunca abandona. Y el mismo Poisson que me dejó ese grabado sobre mi difunto padre, el comandante Ignacio Dañasco, que en la gloria esté. Y sin conocerlo, y lo hizo igualito, con mis referencias nomás. Y el dictador Francia del Paraguay, que según me han contado, como él no quería, porque era hombre raro y malo, para su retrato posó su hermana, que se le parecía, dicen. Eso no es pecado, porque también existen buenos retratos de nuestro Señor y nuestra venerable Madre. Claro, eso no es falta grave, pero esto otro de la fotografía, esto quita el alma, dicen. Invento de los franceses, debe ser infieles y guarangos como siempre. Que me pareció interesante porque describe la personalidad de Licia Carmen y de alguna manera el contexto de la casa antigua del siglo XIX, contextualizada en el siglo XIX, en la que vivían estos personajes. La siguiente historia ya está ambientada en 1913, iniciando el siglo XX, en el caso del segundo personaje, ¿no?, de Ernestina. Y la última, ya ambientada en la década del 50, 1950, la rubia Benedicta, aquí nos reíamos con Fernando porque en realidad fue una persona real, está tomada de una historia real, de personas que se conocieron y que tuvieron una enorme trascendencia en la sociedad itateña. Hoy su recuerdo perdura y de alguna manera él las trae en estas historias ficcionadas a esas mujeres que en su momento hicieron historia con su vida. Creo que esto es una manera de reflejar el contenido del libro. Ahora las historias hay que leerlas, las historias hay que disfrutarlas hasta el final. Yo traté de leer en gran parte el libro, no me alcanzó el tiempo para completarlo, pero yo creo que estas historias atrapan y en pocos días se lo puede leer. Ahora escuchamos al autor. Muchas gracias, Alexis, que en principio le dio voz a nuestra amiga Pilar Muñoz Romano, quien había preparado esta presentación, y también agradecemos a ella su generosidad, y también a Alexis por haber tratado una porción del primer cuento. Estos cuentos en realidad están basados en la realidad, en realidad son reales, y valga la redundancia. Son 3 cuentos históricos basados en 3 figuras que existieron, basados en hechos y anécdotas que se dieron, que existieron. Por supuesto, hay mucho de fantasía, mucha mezcla, digamos, de realidad y fantasía en esta construcción histórico-literaria, pero donde tratamos de traer, sin que estos sean cuentos autónomos o independientes entre sí, tienen una ligación, tienen una línea, que es que los personajes que aparecen en cualquiera de ellos van a aparecer en los otros cuentos, digamos. Es decir, va pasando el tiempo, sí, pero los personajes se siguen estando. Y las situaciones también. Como les decía,
son situaciones reales, donde se construye toda una atmósfera donde puede haber fantasías, que las hay, inventos, que las hay, pero que en definitiva en el fondo hay una gran porción de realidad. Los hechos, lo que le ocurre a estos personajes, son hechos reales, no con una que otra cosa. En su tiempo histórico, 1870, 1913 y 1951, que en realidad comienza con 1951, pero nos vamos para atrás, la década del 40, poco más atrás, hasta fines del siglo XIX, y volvemos para terminar el año 1951, cuando el personaje prácticamente está terminando su vida. De manera que esta es una incursión temeraria de mi parte, que pretendo ser historiador, y el tiempo dirá, en la cual en esta incursión tratamos de jugar con la literatura y la historia. Por eso decía, es como entrar en un campo que no me pertenece, que de hecho no me pertenece a la literatura desde este punto de vista, pero que sí tratamos de enlazar, porque en definitiva historia y literatura son muy parientes entre sí, son hermanos. Y la historia comenzó escribiéndose como literatura, para después adquirir sus características propias y exigencias propias, para poder ser un relato verídico, ordenado, como nos enseñaba la profesora Graciela Meave Quitagliato, cuando era nuestra profesora. En una línea del tiempo. En una línea de tiempo. Así es. Entonces, y es temerario en el sentido de que quienes tratamos de hacer historia, y hacer historia documentada, historia verídica, saltándonos, digamos, lo que es fantasía, de pronto al hacer literatura debemos recurrir a esos campos prohibidos para la historia, que son precisamente entrar en aquello que no es comprobable, o que no es cierto, o que no está fundamentado en los documentos. Entonces, como digo, acá en esta literatura, en estos cuentos, en estos tres cuentos, que no es una novela, alguien dijo es una novela, no es una novela. Son tres cuentos distintos, son tres cuentos autónomos, independientes, pero que sí están ligados, como les decía anteriormente, por esos personajes, por esas circunstancias, por esa línea de tiempo que los une a los tres, que en algún momento los encuentra a los tres personajes, y en el cual desfila un montón de historia de Corrientes. ¿Están sentados en Itatí? Sí, están sentados en Itatí. Los tres personajes viven en Itatí, en el campo, en el itateño, en el pueblo. Pero hay mucha incursión en la historia de Corrientes. Allí lo decía Pilar Muñoz Romano, cuando habla de estos personajes acá nomás en Corrientes, que en realidad están preparando una reunión conspirativa, que es la reunión que va a producirse, a provocarse a partir de la noticia de la Revolución de Mayo de Corrientes, por ejemplo. O lo que vos decías recién, la incursión de vos Alexis, lo que decías con respecto a la incursión de la fotografía. La fotografía viene a crear toda una revolución en la sociedad correntina, porque aparecen las cartas de visita, los daguerrotipos, y que la sociedad que estaba acostumbrada hasta ese momento a lo más cercano que era la pintura, de pronto ve esto y realmente le tiene cierto humor. Exacto. Bueno, tratamos de llevar eso a un personaje que está retratado en realidad en la tapa, que es un retrato simbólico, pero que está basado en una Cardency de la época, de una de sus hijas, de este personaje, Misia Carden. Y aquello de Misia, así como se llamaba la dama de entonces, de aquel tiempo. Misia modernista. Exacto. Misia modernista, Corrales de Uriburu. Exacto. Bueno, efectivamente son términos, son formas de dirigirse a aquellas damas de otros tiempos que hoy están perdidos. Que si dijéramos así, Misia, le dijéramos a chicos de la actualmente, no saben de qué estamos hablando, si es un nombre, si es un adjetivo, si es qué. Bueno, conclusión, y para no aburrirnos, ese es el motivo de este libro, esa es la construcción de este libro. Y finalmente, y después ustedes preguntarán o no, se acuerdan lo que quieren hacer,
Quiero agradecerles a ustedes que han venido esta tarde, a todos ustedes. Aquí está el director de enseñanza secundaria, que es el profesor Gutiérrez. Muchas gracias, profesor. Y a todos quienes están hoy aquí, tanto amigos como alumnos que están allí, y a quienes han asistido a esta presentación, y a la editorial Contexto. ¿Por qué no? Porque este libro salió ahora hace poco y me invitaron a presentarlo. Así es. Hace mucho tiempo, en las ferias provinciales del libro, a las cuales yo asistía para hacer comentarios. Hoy hace un año exactamente, ayer hizo un año exactamente que hice un comentario del libro de Pilar Muñoz Romano, pero nada más que como comentario, no como figura central, es decir, como comentarista de ese párrafo. Entonces, hacía mucho tiempo que, no me acuerdo ya de cuándo, en una feria provincial del libro, no estaba yo presentando ninguna de mis obras, sí en otros lugares, Goya por ejemplo el año pasado. Así que le quiero agradecer a la editorial Contexto que puso esta obra en el programa, y bueno, y esperemos no defraudar a la editorial para que siga teniendo interés en publicar nuestro trabajo. A las editoriales, porque a Monge tengo que agradecerles siempre el apoyo importante también. Y una vez más a ustedes que se tomaron la molestia de esta tarde, de pronto fría, un cambio tan rotundo en 24 horas, de estar aquí. Muchas gracias. De todas maneras, queda un espacio abierto a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el libro, lo puede hacer en este momento. Una pregunta, no le vamos a preguntar nada porque el objetivo del libro es que lo leamos y que se compre el libro para la editorial, que siga fomentando, ¿no es cierto? Pero Fernando, más allá de que lo nombraron como escritor, él es primordialmente un historiador, y creo que este espacio de Itatí, digamos, como es un poco un cielo y un infierno para Fernando, porque por un lado tiene toda la luminosidad virginal y toda la oscuridad del mercado persa y demás que tanto lo mortifica. Siempre da toda esta clase de personajes, ¿no es cierto? De personajes, pongámosle buenos y los malos, ¿no es cierto? Siempre existen. Entonces es muy valedero, y la verdad que Fernando, vos son como un Quijote en el tema de la historia y el recuerdo de nuestra historia acá en Corrientes, de todos los personajes de Itatí. El día que no estés, no sé qué es lo que va a pasar, va a ser un caos. Quedarán los libros. Quedarán los libros y alguien que tendrá que leerlo y referenciarte, digamos, de alguna manera. A lo mejor seremos un fantasma y pasaremos a ser personaje de otros libros. De otros autores, claro. Puede ser, ¿no? Ese ya es otro campo. Micio González Cuadra, puede ser. Yo prefiero ser un Mozalbé. Podemos inventar una palabra, ahora se pueden inventar las palabras de García Márquez, así que yo creo que la literatura y la historia, como bien decía, sirve para acercar los mundos de uno u otro, digamos. El que le gusta la historia le acerca a la literatura, y el que le gusta la literatura se acerca a la historia a través de la literatura. Así que no son mundos separados, y son mundos que se necesitan uno del otro, como bien dijiste. Así que muchas gracias por todo tu aporte a la historia de Corrientes, Fernando. Realmente son un tipo muy valioso. Gracias. Gracias. Todos agradecemos la presencia de todos, y bueno, a comprar el libro ahora. Gloria a Dios.